Hola a todos y a todas. Pues bueno, hoy vamos a trabajar lo que se llaman los comparativos. En español, en inglés también tenemos la misma forma de hacer los comparativos, la misma estructura de alguna manera. Pero bueno, ahorita lo que nos interesa es saber cómo lo haremos en inglés, ¿de acuerdo? Bien, comparatives. Ese es el tema. Y bueno, yo les coloco una pregunta en donde nosotros podemos de alguna manera resolver la duda de qué se puede comparar y qué no. What can we compare? ¿Qué podemos comparar? Si notan ustedes, tengo dos cuadritos en amarillo. What can we compare? Y después tengo la palabra nouns. En general, se pueden comparar cualquier cosa. Nouns se refiere a los sustantivos. En español tenemos dos tipos de sustantivos. Los sustantivos comunes y los sustantivos propios. En el caso de español, los sustantivos comunes se dividen en 8, pero por ahorita solamente vamos a hablar en inglés, ¿de acuerdo? Bien, entonces tenemos, por ejemplo, ¿qué podemos comparar? Sustantivos como, en este caso, gente, objetos, fruta, animales, comida, vegetales, el clima, las estaciones del año y el transporte, ¿sí? People, objects, fruit, animals, food, vegetables, weather, seasons of the year, and transportation. ¿De acuerdo? Eso es lo que podemos comparar nosotros. Entonces quiere decir que realmente podemos comparar cualquier cosa. Ahora, los comparatives, ¿no? Aquí le estoy colocando una lista. Yo los dividí en 4 grupos, realmente hay 5, pero en un grupo prefiero más bien que se aprendan cómo utilizarlo, y lejos de aprender a lo mejor demasiadas reglas gramaticales que a veces es muy pesado. Entonces yo lo divido en 4 grupos. Los adjetivos monosílabos o one syllable adjectives, los adjetivos de una sola sílaba, en español le llamamos monosílabos. Los monosílabos o one syllable adjectives ending in Y o los monosílabos que terminan en Y. Creo que esos no son tan difíciles de identificar, pero recuerden que al igual que el español, tenemos que observar su terminación y si lo podemos separar o no, aunque la Y suene como una I latina. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de la palabra friendly, ¿sí? Mucha gente llega a decir friendlier y es correcto. Entonces, pero la forma gramatical correcta es more friendly than, ¿de acuerdo? Pero bueno, el siguiente grupo es los adjetivos que tienen más de 2 sílabas. Puede ser cualquiera. Puede ser 2 sílabas, 3 sílabas, 4 sílabas, 5, ¿no? Las que sean. Pero ese es el tercer grupo. Y por último, los adjetivos irregulares, que en este caso solamente voy a utilizar 1, 2, 3, 4, 5, pero en la parte de abajo solamente le estoy colocando 4 ejemplos, ¿de acuerdo? Bueno, esos son los 4 grupos en los que yo clasifico los comparativos o comparatives, ¿de acuerdo? Y en el primer grupo estoy utilizando los que son para mí los más comunes o los más fáciles de utilizar o que de alguna manera los que nos vamos a encontrar más comúnmente, ¿de acuerdo? Tengo tall, short, cold, hot, small, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los monosílabos que vamos a utilizar por ahorita. En el caso de los adjetivos de una sola sílaba, terminación Y, noisy, happy, pretty, empty, lazy, busy, early, etcétera, que son los monosílabos terminación en Y. En las palabras o los adjetivos que terminan en más de 2 sílabas o que contienen más de 2 sílabas, perdón, intelligent, outgoing, hardworking. He visto, por ejemplo, en muchos lugares que también outgoing, ¿sí? Pueden utilizarlo de esta manera, outgoing, ¿sí? Realmente es lo mismo, no afecta, o outgoing, ¿de acuerdo? Tengo beautiful, expensive, trustworthy, dangerous, difficult, etcétera. Entonces, bueno, les acabo de repetir ese grupo de adjetivos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos al primer ejemplo. En el caso de los adjetivos monosílabos, bueno, hay una forma de convertirlos al comparativo, ¿de acuerdo? Aquí les muestro una columna que dice adjetivo
y otra columna que dice comparative form, ¿sí? Adjective and comparative form. ¿Cómo los vamos a convertir al comparativo? Recuerden que en algunos casos les acabo de comentar que hay un quinto grupo, que es el grupo de los adjetivos que de alguna manera tienen una regla, que la regla es consonante, vocal, consonante. En el caso de la palabra hot, que está aquí, que las acabo de marcar, hot y hotter than, si ustedes notan, el adjetivo, vamos a llamarla así de forma base, contiene solamente una letra T, una consonante al final. En el caso del comparativo o comparative form, ya le estoy agregando o duplicando la última consonante. Ahí hay una regla. La regla es, yo le llamo the sandwich rule o la regla del sándwich, ¿no? Consonant, vowel, consonant. Consonante, vocal, consonante. Pero tengan mucho cuidado porque hay algunas consonantes que son dobles, o no es que sean dobles. Recuerden nosotros que en español tenemos o teníamos la letra ch, ch. Esa letra ch o ch, recuerden que contaba como una sola consonante. No es que hubiera dos consonantes, sino realmente era una. La doble L, ¿no? Que funciona como una sola consonante. Doble R funciona como una sola consonante. Entonces en inglés pasa lo mismo. También tenemos lo que se llaman dobles consonantes. Esas dobles consonantes van a funcionar de la misma forma, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí solamente les voy a mostrar el ejemplo de hot, que cuando lo convertimos al comparativo, ¿de acuerdo? Se le va a agregar una letra T al final. En el caso de la palabra big, que es la misma situación, le agregamos una G al final o duplicamos la letra G porque contiene la regla consonante, vocal, consonante. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso de slow, por ejemplo, yo no estoy utilizando la regla consonante, vocal, consonante porque ese L no funciona como una sola. ¿De acuerdo? Esa es la aclaración que les voy a hacer. Hay consonantes dobles que ya están fijas, que siempre van a ser las mismas. En el caso de SW, en el caso del verbo swim, que termina siendo swimming con doble M, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí están los adjetivos monosílabos y la forma en la que los vamos a convertir. Cold, colder than. Hot, hotter than. Young, younger than. Small, smaller than. Big, bigger than. Strong, stronger than. Fast, faster than. Slow, slower than. Clean, cleaner than. ¿De acuerdo? Bueno, estos son los adjetivos de una sola sílaba y los vamos a utilizar de la siguiente manera. Si one syllable adjectives y les coloco este ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, tenemos el adjetivo tall y su forma del comparativo que es taller than. Aquí yo estoy utilizando mayúscula, I'm using capital letter, y estoy utilizando la letra mayúscula, pero recuerden que tenemos que usar letras minúsculas, pero bueno, tenemos tall y short, taller than, y tenemos shorter than, ¿de acuerdo? Que es como la forma comparativa o en la forma en la que lo convertimos al comparativo. Tengo dos ejemplos, Mario is shorter than Lucy, Mario es más bajito que Lucy, Lucy is taller than Mario, Lucy es más alta que Mario. En la parte de abajo ya estoy colocando los ejemplos una vez más. Mario is shorter than Lucy. Lucy is taller than Mario. Así que se puede utilizar en ambos sentidos, ¿no? Tanto hablando de ella primero como del primero y haciendo esas comparaciones en segundo lugar. ¿Sí? Aquí está un ejemplo entonces de cómo lo utilizarían. En sus casas igual tomen un lápiz y papel y practíquenlo. De alguna manera va a ser muy fácil hacerlo. Lo importante va a ser que aquí en la primera parte sepamos qué significan esos adjetivos. ¿De acuerdo? Entonces, hay una aplicación que yo utilizo muy frecuentemente. Recuerden que se llama Word Reference. La verdad es un diccionario muy útil que me ha servido bastante. En el caso de algunas palabras que sí, la verdad se me llegan a olvidar. Pero bueno, creo que es un diccionario muy útil. ¿De acuerdo? Bien, en la siguiente parte tenemos los adjetivos de una sola sílaba o monosílabos que terminan en Y. One syllable adjectives ending in Y. ¿De
acuerdo? Aquí noten ustedes que le estoy colocando una Y, se cambia a I latina, y le agregamos la palabra than, ¿no? En el caso de los monosílabos, recuerden, son palabras, son adjetivos que terminan, en este caso específicamente en Y, en el caso de noisy, happy, pretty, empty, lazy, busy, early, heavy, easy, funny, friendly, buzzy. ¿De acuerdo? Buzzy entonces, bueno, buzzy significa mandón o mandona. Aquí ya convertí yo mis adjetivos al comparativo. Igual en casita, tomen nota, hagan su cuadro como lo tengo yo, si así lo prefieren, para que tengan estos apuntes y pues no se les dificulta hacer esos cambios. Ahora recuerden que los adjetivos pueden ser, por ejemplo, el caso de friendly, que contiene demasiadas letras, pero sigue siendo un monosílabo. En comparación de, por ejemplo, lazy o busy, ¿sí? Lazy, flojo, busy, ocupado. Recuerden que los adjetivos en inglés son masculinos, femeninos, plurales y singulares. ¿De acuerdo? Ya las 4 formas que les acabo de mencionar, ya las incluye un adjetivo en inglés. Busy, entonces ocupado, ocupada. Ocupados, ocupadas. ¿De acuerdo? Tiene 4 significados diferentes. ¿Cómo sabemos cuál es el significado correcto al momento de leerlo? Bueno, de alguna manera la oración, el contexto, les va a indicar si hablamos de él, de ella, de ellos, o de ellas, o de ellos y ellas. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya está la forma de los adjetivos en forma base, le vamos a llamar así, forma base, y la forma comparativa. ¿De acuerdo? Recuerden que entonces yo les recomendaría más bien que lo practicaran en casa, que se dieran cuenta cómo se utilizan, lejos de distinguir a lo mejor si lo pueden separar o no. Hay, por ejemplo, la palabra trustworthy, confiable, que es muy grande. Entonces, de alguna manera, pues vamos a tomarlo así. No debería ser así, pero bueno. Los adjetivos grandes, ¿de acuerdo? En el caso de trustworthy, que terminan en Y, pues se les va a agregar la palabra more. En este caso, el adjetivo, recuerden que es un adjetivo corto, no se puede separar y lo convertimos de esta forma. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a la siguiente parte. ¿Cómo vamos a utilizar el adjetivo terminación Y, adjectives ending in Y, en un ejemplo? Bueno, aquí yo les voy a colocar 2. Le estoy colocando el adjetivo funny, funnier than, divertido y más divertido que, como ya les había mencionado. Recuerden que hablamos tanto en singular como en plural, masculino y femenino. ¿De acuerdo? En el ejemplo número 1 dice, your grandparents are funnier than my grandparents. Tus abuelos son más divertidos que mis abuelos. Estamos hablando en plural. Y estamos utilizando el auxiliar o la forma del verbo be para el presente. Are. Your grandparents are funnier than my grandparents. En el caso del ejemplo número 2, tenemos Mary is funnier than Mónica. Aquí, por ejemplo, estamos utilizando is porque es un ejemplo en singular. Entonces, igual en casa pueden hacer algún ejemplo, tanto en plural, recuerden que plural son 2 o más, y agregarle el auxiliar are en este caso, o la conjugación del verbo be para las segundas personas del plural, ¿vale? Y aquí tenemos Mary is. Recuerden que siempre utilizamos el nombre de una persona, is, en este caso el adjetivo en comparativo, than, ya convertido, y el nombre de alguna persona a la que estamos comparando, o objetos. También recuerden que podemos comparar objetos. Bueno, y la forma de esos adjetivos de más de 2 sílabas es la siguiente. Hardworking, aquí, bueno, antes de empezar con la lista, está la parte de arriba que es la regla, dice more plus adjective than. Tenemos la palabra more, adjective, aquí en este caso el adjetivo no se va a modificar, va a estar exactamente igual de la misma forma que lo conocemos nosotros y le vamos a agregar la palabra than, right? Hardworking, more hardworking than. Outgoing, more outgoing than.
Pero es muy importante que sepamos qué significan esos adjetivos, así que recuerden que si quieren ir a un diccionario en línea, a un diccionario de forma física, háganlo para que sepan qué significan las palabras. Yo les recomendaría más bien que comenzaran por estas palabras como vocabulario para que después pudieran empezar a utilizar más. Entonces, utilicen estas y les van para que les dé buen resultado. ¿De acuerdo? Intelligent, more intelligent than, more intelligent than, honest, more honest than, expensive, more expensive than, beautiful, more beautiful than, trustworthy, more trustworthy than. Aquí les voy a hacer una corrección rapidísima. Trustworthy than, optimistic, more optimistic than, dangerous, more dangerous than, attractive, more attractive than. Bueno, aquí arriba les hice una corrección. Hagan de cuenta que esto es como una clase, así que todos nos podemos equivocar y si me equivoco en alguna letra, pues háganmelo saber en los comentarios, por favor, ¿de acuerdo? En la siguiente parte, bueno, les acabo de mostrar ya cómo se convierte ese adjetivo a comparativo, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a algunos ejemplos. My sister is more intelligent than Marta. Aquí yo le coloqué your. Marta, ¿ok? My sister is more intelligent than Marta, right? Entonces ya tenemos aquí un ejemplo que es en singular. Recuerden que estamos hablando, podemos describir a cualquier miembro de la familia, my mother, your brother, etcétera. ¿De acuerdo? Todo lo que quieran comparar se puede comparar. Usen cualquier tipo de adjetivo, siempre y cuando sepan qué quiere decir. En la siguiente parte tenemos his shoes are more expensive than mine. Sus zapatos de él, porque la palabra his significa su de él, his shoes are more expensive than mine. Sus zapatos de él, que no lo vamos a traducir así, sino solamente como sus zapatos son más caros que los míos. Your hat is more beautiful than that one. La palabra that one al español significa ese o esa. Your hat is more beautiful than that one. Tu sombrero es más hermoso que ese. I think, yo utilizo generalmente la palabra I think para contrarrestar de alguna forma algún error al momento de hablar o al momento de dar una opinión. I think contrarresta a mi parecer si nos equivocamos o contrarresta el error. Por ejemplo, I think your house is more beautiful than that one. Si pienso que tu casa es más bonita que esa. That one significa ese o también significa esa. Entonces, yo utilizo I think porque de alguna manera podemos comenzar a agregar más información a nuestras oraciones y que las oraciones pues no sean muy monótonas, que no sepamos de dónde nacieron, sino al mismo tiempo que sepamos que estamos hablando de una opinión, ¿de acuerdo? Y el último ejemplo tenemos I think a computer is more useful than a cell phone. ¿Sí? Aquí estamos utilizando la misma expresión I think, ¿de acuerdo? Yo pienso que una computadora es más útil que un teléfono. Entonces, de alguna manera, estas son las formas en las que vamos a comparar esos adjetivos de más de 2 sílabas, ¿de acuerdo? Y en la parte de abajo, aquí les estoy colocando los adjetivos irregulares, ¿de acuerdo? Tengo en este caso, yo les decía que voy a utilizar 3, ¿de acuerdo? Pero en realidad voy a utilizar 4. Aquí están los primeros, ¿sí? Adjective, bad, good y far, ¿sí? Por otra, a la derecha tengo adjective, tengo comparative form, tengo many, que significa more than, o perdón, lo convierten al comparativo more than, adjective, much, more than. Se cambian los dos de la misma forma, ¿de acuerdo? Bien, en el caso de bad, ¿sí? Vamos a comenzar con bad. Cambia a worse than, ¿sí? Aquí tengo un ejemplo. This film is worse than the first one. ¿Sí? Este film está peor que el primero. Good, bueno, better than, mejor que. This film is better than the first one. Este film está mejor que el primero.
es lo que significa. Y en último lugar tenemos la palabra far, que recuerden que significa lejos, pero al comparativo tiene una forma también de utilizarse. Aquí tenemos dos en este caso, farther than and further than, ¿sí? Aquí abajo, en la parte de abajo del cuadro, les muestro qué significa y cómo se utiliza. En el caso de farther, ¿sí? Farther significa más lejos. Es el comparativo de far y hace una referencia a una distancia física. Le coloqué for instance. Por ejemplo, your house is farther than mine. ¿Sí? Tu casa está más lejos que la mía. Estamos hablando de una distancia física, de algo que de alguna manera podemos indicar en dónde está o señalar el lugar en donde está. En el caso de farther, significa más lejos, también es el comparativo de far, pero se utiliza para distancias metafóricas, es decir, para distancias que no se pueden medir físicamente, por ejemplo, como el tiempo, la información, la experiencia, toda esa parte no la podemos medir de forma física. Un ejemplo sería, for further information, call, para más información, llamar al, y ahí les dejo ese ejemplo de un teléfono, ¿de acuerdo? Bueno, en el caso de los adjetivos, ¿cómo los vamos a poder utilizar? Bueno, en el caso de farther y further, aquí les dejé dos ejemplos. Vámonos a los adjetivos many y much, que cambian a more, more than. Tengo 5 ejemplos. Mary has more hair than Sue. Aquí, por ejemplo, a pesar de decir más, ¿de acuerdo? Pero aquí ya no decimos más lejos, sino simplemente decimos más. En el caso de este tipo de comparativo, noten ustedes que vamos a utilizar el verbo has o el verbo have. Recuerden, aquí, por ejemplo, en el número 3 dice, you always spend more time with your friends. Aquí le vamos a agregar friends than with me. Siempre pasas más tiempo con tus amigos que conmigo. Aunque el tiempo no se puede contar, pero recuerden que estamos hablando de la palabra más. No estamos diciendo más lejos. ¿De acuerdo? Por eso es que estamos utilizando aquí cualquier ejemplo, no importa. ¿Sí? En este caso podemos hablar del tiempo, podemos hablar del espacio, podemos hablar de cosas que no se miden, que no se pueden contar o medir. Por ejemplo, en el número 1 tenemos more hair, más cabello. ¿Sí? Entonces, Mary has more hair than Sue. Mary tiene más cabello que Sue. Number 2, you always bring more money than me. Tú siempre traes más dinero que yo. 3, you always spend more time with your friends than with me. Siempre pasas más tiempo con tus amigos que conmigo. Fred has more friends than you. Fred tiene más amigos que tú. Harry has more homework than yesterday. Harry tiene más tarea que ayer. Entonces, si se dan cuenta, estamos utilizando la forma de comparativo y cómo lo utilizaríamos en inglés también. Igualmente, les repito, papel, lápiz y copien estos ejemplos, esta explicación, porque les va a servir mucho, sobre todo en el futuro. A lo mejor cuando tengan un problema con el idioma y digan, no sé cómo se utiliza, pues bueno, acá hay una forma, yo se los dejo, es una presentación. No lo hice a lo mejor como debería de ser, me refiero al formato de presentación. Lo que pasa es que de repente se me pierde a mí la imagen que yo quiero utilizar, entonces a mí se me hizo más fácil así. Espero que les haya gustado esta explicación y nos vemos en el siguiente video. Un saludo y hasta pronto.